Buenas noches, Hola, licenciada. bueno, Sí, Sí, Lice, muy buenas noches, sí se la escucha, Lice. no sé, me Buenas sale. noches, licenciadita. ¿Qué dicen? Licen, buenas noches, sí le escucho. Ya, ahora sí. Olguita, ¿cómo está mi Olguita? Ya me avisan si se está observando el material de trabajo, ¿ya? Me avisan si se está observando, ¿ya? Sí se puede ver. sí, lice. Muy bien. Ya. Vaya, vamos a ver el día de hoy, mis Sí, chicos. Licen, sí se observa. Ya, gracias. Ya, entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver, mis chicos, lo que es la recopilación de datos. Pero antes de eso, mis chicos, recordemos que nosotros vimos las diferentes técnicas de investigación, ¿sí? Recuerden que las técnicas de investigación, ¿qué hablábamos o de qué hablábamos o qué decíamos sobre las técnicas de investigación? No se le escucha bien, Liz. Ahí, ahí se me escucha, chicos. Se Ahí Sí, escucha sí. Licen, ahí. cortado, lice. Sí, profe, sí se escucha. Ya, entonces, recordemos que nosotros hablamos sobre las técnicas de investigación. Cuando nosotros hablamos de técnicas de investigación, decíamos que son herramientas que se requiere o es algo fundamental para obtener una información. Recordemos nosotros que esto ayudará a desarrollar la investigación de campo de acuerdo con las hipótesis que se han planteado. ¿Sí? Recuerden, nosotros vimos lo que era una técnica de investigación que era la encuesta. ¿De qué nos hablaba la encuesta, mis chicos? Recuerden que la encuesta son aquellas preguntas cerradas donde usted le aplica a la persona y no es necesario pedir información precisa, ¿sí? Una información que le diga el nombre, el apellido, no, simplemente tal vez el lugar donde se encuentra o tal vez, yo qué sé, algún establecimiento, ¿sí? Otra de las técnicas de investigación eran las situaciones análogas. Cuando dice situaciones análogas, se refiere al estudio de casos similares y similitudes. ¿Sí? Recordemos que en otras palabras se trata de recrear artificialmente. Entonces recordemos que desde aquí ya nace lo que es una investigación a base de la inteligencia artificial, que ahora hoy en día lo tenemos. ¿Sí? Entonces recordemos que cuando ahora que crean por la inteligencia artificial lo pueden crear incluso como que fuera humano o como que estuviera ahí. ¿Sí? Entonces podemos entender, mis chicos, que otra de las técnicas más importantes Otra. es el experimento. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros del experimento, mis chicos, se realiza para buscar la relación entre la causa y el efecto. Sí, recordemos, mis chicos, que más se usa esta técnica de investigación en el área de salud. ¿Por qué, mis chicos? Porque es necesario investigar, buscar antídotos para resolver tal vez algún virus, alguna enfermedad que esté atravesando toda la humanidad. Es como el COVID-19, yo les decía, ¿no? Que ellos se metieron a experimentar este tipo de virus para tratar de buscar lo que es la cura. Entonces, esto es una técnica de experimentación donde recaba información, donde recaba todo lo que sea necesario para poder hacer ese experimento y dar una solución al, al mundo, ¿sí? Otra de las técnicas de investigación es la observación. Cuando hablamos de esta técnica de observación, consiste en registrar información, observando la situación en análisis. Sí, recordemos que esta técnica tiene gran importancia cuando no se requiere mantener comunicación y basta con observar la situación. Sí, recordemos que esto permite obtener información precisa y concreta.
¿Cómo, mis chicos? Esta observación es a través de una experimentación que usted hace, ¿sí? Recordemos que si usted observa la situación, el tema, el caso que se esté analizando, usted va a poder recabar, ¿sí? Lo que usted vio, lo que usted experimentó, incluso lo que esté pasando en ese momento. Entonces, ahora la observación es a través de la experiencia física y digital. Recordemos que ahora existen algunos instrumentos digitales para poder recabar información. Es donde se utiliza lo que es la observación. Sí, entonces recordemos que todas estas características de la experimentación ayudan, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros tener, ¿sí? Precisamente la hora, el día, el lugar en el que pasó aquella situación, ¿sí? Otra de las ¿Ya? Otra de las es la entrevista. Sí, la entrevista, mis chicos, ¿para qué la entrevista? Permite llegar a las conclusiones adecuadas. Se debe realizar con mayor objetividad posible y sin perder de vista el objetivo de la investigación. Entonces, recordemos, mis chicos, que llegar a estas conclusiones es cuando usted va y hace las diferentes entrevistas a diferentes personas, ¿sí? Entonces, usted va tal vez a la persona que estuvo en aquel hecho o la persona que tal vez escribió algún libro parecido al tema que usted está investigando o lo va a investigar. Entonces, usted hace la entrevista. Puede ser pública, puede ser privada, por videollamada, por una llamada, ¿sí? Entonces, el tipo de entrevistas, estas son preguntas abiertas donde usted puede recabar cualquier tipo de información especial. ¿Sí? ¿Para qué la entrevista? Llegar a conclusiones adecuadas se debe realizar con la mayor objetividad posible y sin perder de vista el objetivo de la investigación. En lo posible, la entrevista debe ser grabada para que sea analizada en detalles posteriormente y no se tergiverse el contenido de la misma, ¿sí? Entonces, recordemos que la entrevista son entrevistas directas, ¿sí? Es una conversación directa donde usted incluso puede comentar cosas, ¿sí? Más de lo que usted esté requiriendo dentro de lo que es su investigación. Otra de las técnicas de investigación son las fuentes especializadas. Nos hablaban las fuentes especializadas, que se refiere a la información publicada en fuentes especializadas y calificada sobre algún tema. Por lo tanto, el diseño de la investigación también deberá señalar las fuentes de las cuales se podrá obtener información. Recuerden que yo les decía qué son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Cuando hablamos de unas fuentes primarias o secundarias, las primarias son las principales, las fuentes que a usted le van a llevar a concluir su tema, ¿sí? Y también las secundarias son aquellas que le van a complementar a su información. También hablábamos sobre otra de las técnicas que es los libros y revistas. Cuando hablamos de libros y revistas, es un sistema tradicional de consulta, corresponde a la información que aparece en los diferentes libros que se han escrito sobre el tema en particular. Debe tomarse en cuenta el año de edición del libro. Otra fuente muy relevante en este aspecto son las tesis de grados y los estudios de factibilidad e invención. Finalmente, existen revistas especializadas que suelen tener investigaciones profundas sobre algún tema en particular. Cuando hablamos de libros y revistas, mis chicos, son libros el cual son físicos, ¿no es cierto? Pero ahora con los avances tecnológicos, ¿qué pasa, mis chicos? Los libros se han convertido digitales. Estos libros nos facilitan mayor información, ¿sí? ¿En qué sentido? En que se pueda adquirir de una mejor manera y más rápida, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que la factibilidad dentro de estos libros y revistas deben tener sus diferentes estructuras. Por ejemplo, el autor, la persona,
editorial, ¿sí? De las diferentes, ¿sí? Personas o personajes o autores, ¿ya? Entonces, también recordemos que dentro de esto es la prensa, ¿sí? Entonces, en cada ciudad, en cada país existe lo que es las vías de comunicación o los lugares de comunicación, ¿sí? Que nos comparten solamente de los sitios o de los lugares donde nos encontramos. Es una de las fuentes de información más actualizada. Sin embargo, normalmente tiene un carácter muy general y no satisface los requerimientos específicos de la investigación en particular. ¿Sí? También hablamos lo que es ahora con los avances tecnológicos, que es el Internet. Recordemos que es el más reciente sistema de información que existe y permite acceder a una infinidad de datos sobre todas las ramas del saber, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aquello del Internet, ahora se ha convertido en algo muy fundamental y necesario para las personas, porque usted va y en este caso va y mira, ¿sí? O observa algún tema determinado, lo copia y lo pega en Word de manera digital, ¿sí? Y por último, los grupos focales, ¿sí? Recordemos que son sesiones en lo posible grabadas de un número limitado de clientes actuales o potenciales que comentan sobre los atributos o defectos del producto o servicio en análisis, ¿sí? Recordemos que al tratarse de comentarios no pueden ser inferidos para la totalidad de la población y por lo tanto solamente indican gustos y preferencias de las personas presentes, ¿sí? Sin embargo, suelen entregar información relevante sobre los atributos del producto o servicio en el estudio. Entonces, ¿por qué les dice ver este recuento de técnicas de investigación? Porque son aquellas técnicas que nos van a ayudar, ¿sí? A concluir o nos van a ayudar a llegar a una buena información de una se podría decir una información verídica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una recopilación de datos, la recolección de datos es un procedimiento de agrupar información útil, ¿sí? Entonces, usted, al momento que haya recopilado, ¿en qué tipos de técnicas nomás teníamos que acabamos de ver? ¿Están ahí mis chicos? Sí, dicen sobre eso de las revistas, sobre eso ya no me acuerdo más. Ya, entonces, a través ¿O de no? sí, muy bien, sí, sí, está bien. Entonces, a través de esas recopilaciones de datos, ¿sí? Se puede ver claro y preciso que son procedimientos de agrupar la información útil obtenida a través de herramientas de investigación mencionadas anteriormente, con el fin de proceder al análisis, ¿sí? Recordemos, mis chicos, que es importante porque la recolección de datos permite conocer a medir las actitudes y preferencias del público objetivo, es decir, saber cuál es la percepción permanente y evolutiva con respecto a un objeto o fenómeno, ¿sí? Primero, recordemos que recopilar los datos de las diferentes técnicas es una herramienta, ¿sí o no? ¿Le ayuda a usted, sí o no? Sí, Liz. Ya, entonces, al ser una herramienta, es una herramienta muy fundamental. ¿Por qué? Porque le ayuda a investigar de mejor manera tal vez su tesis, su libro, su información, tal vez una entrevista que vaya a dar al público. Entonces, recordemos que toda esta recopilación de datos son ejecutables. ¿Por qué? Porque usted a través de sus técnicas ya lo recopiló. Entonces, yo les digo por qué es importante, porque ayuda, ¿sí? Permanentemente y ayuda a recabar lo que es información, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? Ya recordemos, mis chicos, que nosotros
¿sí? Por ejemplo, yo siempre les he hecho los ejemplos de que, de, del, ¿cómo está el desempleo, el alto desempleo en el Ecuador, en nuestro país? Entonces, recordemos que nosotros para saber por qué son los factores de que no hay empleo, ¿qué sería, mis chicos? ¿Por qué? Porque se necesita tener las herramientas necesarias, que es que las técnicas de investigación. Debemos tener lo que es un libro, una revista, internet, encuesta, entrevistas para la información más necesaria, más importante. Para este trabajo hay que considerar los siguientes conceptos. Entonces, nosotros, después de recopilar información de nuestro tema del desempleo en el Ecuador, ¿sí? Nosotros debemos plantearnos una hipótesis, ¿sí? Cuando nosotros nos planteamos una hipótesis, es una suposición realizada a partir del análisis previo, ¿sí? Entonces recordemos que usted se va a hacer una pregunta, ¿sí? Que tal vez sea o no sea, ¿sí? Una pregunta donde se formule que se podrá pasar, o sea, usted podría formularse esa pregunta de que tal vez, ¿por qué será el desempleo en el Ecuador? ¿O por qué tal vez sea fallo del gobierno, sea fallo de la sociedad misma? Entonces son hipótesis y preguntas, sí, que nosotros nos vamos a plantear, ¿sí? Que se debe someter a pruebas para comprobarles y llegar a una conclusión. Entonces usted se plantea sus hipótesis, sus preguntas, ¿sí? Entonces, podemos decir, mis hipótesis también nos ayuda a responder y a tener una información correcta, ¿sí? Ay, Cuando hablamos, ay, Dios mío. ya, cuando hablamos también, mis chicos, dentro de lo que hay que considerar también es las variables. Recuerden que es un factor que puede modificar al ser aplicado a diferentes individuos cuando se realiza una investigación, ¿sí? Entonces, mis chicos, al momento de nosotros aplicar a aquellos individuos, sí, se va a realizar esa investigación, porque usted lo va a aplicar a través de lo que es encuestas, entrevistas, ¿sí? Y de esto se hace, ¿sí? De una investigación. ¿Por qué? Porque recordemos que usted debe buscar los diferentes factores del por qué es la falta de empleo en nuestro Ecuador, en nuestro país, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Ya, muy bien. Cuando hablamos, mis chicos, de una recolección de datos, los datos se recolectan de la muestra seleccionada. Recolectar datos es equivalente a medir, ¿sí? Entonces, recordemos que nosotros vamos a medir en el sentido de que si es una buena información en la que tenemos y la que recabamos con este cuadrito, ¿sí? Entonces, los elementos de la recolección de datos. ¿Qué se mide? Vamos a medir la fluctuación de las variables contenidas en hipótesis. Sí, recordemos, nosotros vamos a ver cuál sería su hipótesis central. Entonces yo les decía, ¿no? Que ustedes se pueden plantear una pregunta de su tema, ¿sí? Que tal vez pueda ser respondida o si no, llegada así normal. Entonces, ¿cómo se mide? Se registran los valores visibles que representan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. Sí, entonces recordemos que se mide a través de qué? De ítems que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que ponen uno
que es correcto, 2, que es incorrecto, y 3, rechazo. Entonces, a través de eso, sí se puede medir qué tipo de investigación nosotros estamos haciendo o estamos recabando, ¿sí? ¿Cómo se aplican las técnicas de investigación? ¿Sí? Pueden ser autoaplicadas, individuales o grupal, ¿sí? Entonces, recordemos que por entrevistas pueden ser de manera personal, ¿no es cierto? ¿Cómo sería de manera personal, mis chicos? ¿Cómo ustedes darían un tipo de entrevistas? Usted va, se acerca a la persona y le dice, regáleme una entrevista, o o cómo ustedes creen que es el proceso para hacer una entrevista. ¿Alguien? ¿Será Licen pidiéndole de favor que me ayude con esa entrevista? Muy bien, ¿Licen dijo algo? ya, que como usted, Licen, sí, que como usted, que como usted pediría a una persona que le ayude con una entrevista formal. que me ayude con una entrevista formal. Pidiéndole de favor a esa persona que si puedo yo hacerle una entrevista formal. ¿Ya? Primeramente saludando, etcétera, Ya, etcétera, ¿no? primero, Y mis después chicos. pedirle el favor educadamente. Ya, primero, recordemos que usted, esa entrevista, usted va a plasmar dónde, de manera escrita y de manera virtual, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? A lo menos, si es una persona muy importante, ¿sí? Cuando es una persona muy importante, se debe seguir algunos protocolos, algunos procesos para pedir la información. Se pide mediante escrito, ¿sí? Se pide de favor, ¿sí? Con sus nombres y su firma, ¿sí? Ahora ya las firmas son digitales, ¿sí? Virtuales. Entonces ahora, sí, para hacer una entrevista a una persona importante acerca de un tema determinado, a mucho más, si queremos saber el por qué son los factores de el desempleo. Entonces usted va a ser a una persona que esté a cargo de lo que es el gobierno. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy Sí, bien. Licen, gracias. Ya, entonces, la entrevista puede ser personal o por teléfono, ¿sí? Entonces, cuando usted le dan por teléfono, ¿cómo usted recabaría esa información? Porque tal vez usted ya en entrevista personal, usted tal vez puede ir anotando, ¿no es cierto?, lo que le dice esa persona. Y por teléfono, ¿cómo creen que haría? ¿O cómo lo harían ustedes para recabar esa información? Entonces, existe en nuestros teléfonos, incluso esas aplicaciones que son para grabar, ¿sí? Entonces, le grabaríamos y después, con tranquilidad, lo podría usted transcribir, ¿sí o no? Sí, ¿Ya? licenciado. Entonces, esas son metodologías importantes dentro de lo que es el la recolección de datos a través de una red social. Sí, ¿no es cierto? A veces hay la gente que no quiere darnos ni personal ni por vía telefónica, sino por las redes sociales. Nos mandan, yo que sé, un escrito y usted ese escrito tiene que interpretarlo y transcribirlo. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo se preparan los datos para analizarlos? ¿Sí? Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis pendiente un paquete estadístico para PC. ¿Sí? Entonces, recordemos que si usted aplica preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se debe llevar a cabo mediante una matriz, mediante algo que usted lo lleve tal vez digitalmente. Sí, usted puede
hacer una información general. Entonces puede decir, en la recabación de datos de todos los entrevistados, ¿sí? Se llegó a esta conclusión. Entonces, tal vez todos tengan el mismo pensamiento, tal vez todos tengan el mismo criterio. ¿Usted qué va a hacer? Va a tratar de evaluar aquella situación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí claros, chicos? Sí, Sí, Licen, licenciada. está interesante sobre eso que hay que hacer por el teléfono igual. ¿Sí? Es que son diferentes técnicas de recolección, mis chicos, ¿sí? Usted para recapitular su información o su texto, usted va a buscar las maneras, ¿sí o no? Cuando decimos una recapitulación de datos, ¿sí? Usted va a buscar, ¿sí? Aquellos modos para poder obtener la información. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Licen, gracias. Muy bien. Uno de los aspectos primordiales dentro de la planeación de la investigación es determinar el tamaño de la muestra, pero antes es necesario realizar algunos pasos importantes. ¿Sí? Entonces recordemos que pasos para determinar la muestra, ¿sí? Es la identificación del universo con el mayor grado, ¿sí? Y detalle. Ya, entonces podemos decir que la identificación del universo con el mayor grado de detalle. Otro de los pasos es la identificación del margen de error, que eso se tolerará en la encuesta. Y la última es la identificación del nivel de confianza si se desea para la investigación. Entonces, estos pasos sí va a tener una gran eh, información para nosotros poder ver la muestra dentro de lo que es el conteo de cuántas personas se va a aplicar, de a qué tipo de personas y cuántas son en general. Entonces, usted va a ver si algunas encuestas o algunas entrevistas fueron efectivas y otras no fueron efectivas. ¿Sí? Los errores más comunes en la recolección de datos son, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí? Datos incorrectos o inventados. A veces por cumplir, ¿qué hacemos? Los datos incorrectos, ¿sí? Poner datos incorrectos o a veces inventa por tal vez hacer, yo qué sé, rápido la tarea o la información da rápido a quién le va a revisar, ¿sí? A veces también hacemos preguntas mal formuladas donde a los que ustedes les van a entrevistar, ¿sí? A las que les van a entrevistar, ¿sí? A veces no entienden y no dan la información que nosotros queremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se confunden en las preguntas. Después, el tamaño de la muestra más mal seleccionada. A veces ponemos, queremos investigar a todo el país, ¿sí? Entonces, a veces nuestro muestreo está mal planteado. Tiene que ser a un grupo de personas en específico, ¿sí? Realización de la encuesta en un lugar inadecuado. Sí, a veces estamos entrevistando, ¿sí? A veces nos vamos al parque donde todos corren, donde todos conversan, donde todos se ríen y usted dale, graba y graba. Y a veces de lo que no se escucha, ¿sí? La persona que pasa no le entiende y responde mal. Entonces a veces es necesario tener un lugar, ¿sí? Propio, ¿sí? Tanto del entrevistador como el entrevistado. Sí, la otra es la ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en sus respuestas. Sí, entonces recordemos que las personas tienen que ser, como se dice, sorprendidas. Usted no tiene que estarle preparando, porque a veces por prepararle no responden lo que se requiere. Después, preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente. ¿Sí? Pues a veces no entienden
esa pregunta y no lo contesta. ¿Sí? Las encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales. A veces nosotros por llegar a conclusiones para decir las conclusiones finales, dicen, no, ¿sí? No, no se llegó a una conclusión. Sabe que todos dijeron no, solo dijo uno sí. No, solo tienen que ser tomadas en cuenta las encuestas que son efectivas y que nos ayudaron o nos facilitaron información. ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo, mis chicos, hasta aquí? Y listo. Ya, muy Sí, bien. licenciada. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Vamos nosotros a describir, ¿sí? Se podría decir en un párrafo, ¿sí? Lo que ustedes entendieron a base de la recopilación de datos. Si quieren, ustedes lo hacen, lo que ahorita acabamos de hablar, pueden hacer un pequeño resumen y lo plasman. Si no, lo pueden investigar o se pueden ayudar de mi material de trabajo. ¿Está entendido, mis chicos? Sí, licenciada. Sí, gracias. Ya. Que tengan una linda noche. Sí, Cuídense, mis chicos. Bendiciones. Dios. igualmente, Igualmente, profe. cuídese Gracias, Lice. también. Chao, chicos.